Hola, autorregular las emociones. ¿Qué significa autorregular las emociones? Significa aprender a gestionar nuestras emociones de manera eficiente para que nos sirvan para algo positivo, para que sumen y no para que resten, para que nos bloqueen, para que nos quiten. Hola, soy Vicky Mármol, coach transpersonal certificada en ASESCO, la Asociación Española de Coaching, y estoy especializada en felicidad e inteligencia emocional. Este es el segundo vídeo que grabamos del curso Cómo superar mejor la adversidad y hacerte fuerte durante el proceso. En el primer vídeo te recomiendo que lo veas si aún no lo has hecho. Estuvimos hablando de qué es la resiliencia, cuáles son las ventajas de las personas resilientes y enumeramos las claves que voy a ir explicando en cada uno de estos vídeos. Entonces, la semana pasada hablamos precisamente del estrés, la importancia que tiene sobre la resiliencia, la capacidad de ser resiliente y cómo gestionarlo con el ánimo de que seamos más capaces de superar la adversidad. Os recuerdo que la resiliencia es la capacidad del ser humano de superar la adversidad y situaciones límites, saliendo incluso reforzadas de estas situaciones, ¿no? y de estas dificultades. Sabiendo gestionar el estrés, como explicamos en el vídeo anterior, lógicamente vas a desarrollar tu capacidad para ser más resiliente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues precisamente de lo primero que he mencionado al inicio del vídeo, de la autorregulación de las emociones. Vamos allá, vamos a empezar a compartir, voy a empezar a compartir la pantalla. Aprende a autorregularte emocionalmente. Esto está estrechamente relacionado con el autoconocimiento del que hablo incansablemente, porque es fundamental, es importantísimo. Es importantísimo. La autorregulación contribuye a la resiliencia. ¿Por qué? Porque te ayuda a reducir la cantidad de energía que pierdes por pensamientos y acciones contraproducentes. La autorregulación contribuye de manera directa a la capacidad de superar mejor la adversidad, de superar mejor las dificultades e incluso situaciones límites. Este beneficio viene por el desarrollo de tu capacidad de autoobservación. No me canso de decirlo y seguiré repitiéndolo hasta la saciedad. Es necesario que te conozcas a ti mismo, a ti misma. Es necesario. Y que empieces a practicar el pensamiento descentrado. ¿Qué es el pensamiento descentrado? El pensamiento descentrado es la capacidad de observar tu pensamiento desde la distancia, sin verte inmerso en ese pensamiento y dejarte arrastrar por él, sino a modo espectador, a modo observador, los ves, los cuestionas, aprendes sobre ellos, ves de qué tipo de pensamiento se trata y qué te aportan, te suman o te restan. Es importantísimo para el doctor Richard Davidson y Daniel Goleman, desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva. La autoconciencia es fundamental y la autorregulación está estrechamente relacionada con la autoconciencia. Fundamental, quiero decir, lógicamente, para el control de las emociones, el autocontrol de las emociones. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es el control que una persona ejerce sobre sus emociones, sobre sus acciones y sus pensamientos. Se trata de que no sean estos, ni las emociones, ni las acciones, ni los pensamientos, los que te aborden, de manera que te veas así y actúes de manera impulsiva o por reacción. No, no, no. Se trata de que tú tengas el control, que tú seas quien dirijas esas emociones, esas acciones y esos pensamientos. Y cuando mantienes el control, eres capaz de direccionarlos hacia donde te interesa que vayan y del modo que te interesa que vaya. De ahí que se hablará antes justamente de que te ayuda a aprovechar mejor tu energía.
a no desgastarla, a darle mayor rendimiento a tu energía. Como comentaba hace un momento, para el doctor Richard Davidson y para Daniel Goleman, desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, la autoconciencia es la base sobre la que se construye la resiliencia y la autorregulación de la que acabo de hablar. ¿Por qué? Porque la autorregulación emocional va directamente asociada con una serie de beneficios y de ventajas, tanto a nivel personal como profesional. De hecho, normalmente los grandes líderes, no hablo de directivos, no hablo de jefes, no voy por ahí. Me refiero a líderes, pueden ser líderes espirituales, pueden ser líderes del sector profesional, pero líder es una persona que inspira a otros, ¿vale? No tanto por la función jerárquica que tenga, sino por cómo es, cómo se mueve y cómo actúa. ¿De acuerdo? Entonces, decía que la autorregulación emocional, los líderes suelen tenerla bastante desarrollada, suelen ser personas que han desarrollado muy buenos niveles de autorregulación emocional. Y esta capacidad se fortalece cuando se entiende qué es lo que influye en ella, qué es lo que influye, ¿no? Precisamente en estas emociones, que estas emociones surjan de esa manera. En este sentido, pues se ven influidas por los sentimientos, también por los pensamientos, de ahí que sepamos identificarlos, que los veamos no para quedarnos enganchados a ellos, no, sino para saber de qué tipo de pensamientos se tratan. Lo que decía hace un momento, ¿no? Sumas o restas. ¿Son pensamientos míos o son pensamientos impuestos? Cuando digo impuestos me refiero por creencias, por la cultura, por la educación, por la sociedad. Es decir, ¿resuenan en mí o no resuenan en mí? Por las expectativas y las reacciones. ¿Cómo reacciono yo ante determinados eventos? ¿Qué espero yo ante determinados eventos? Por los juicios. ¿Cómo valoro yo determinados eventos, determinadas personas? Decía antes expectativas de reacciones, no solo de eventos, también de personas, ¿no? De comportamientos de personas. En este sentido, pues también es fundamental la perspectiva positiva. ¿Para qué? Para conseguir un equilibrio emocional que va a ser clave para ser más resiliente. Una persona que emocionalmente está equilibrada, una persona que sabe gestionar sus emociones, que no se deja llevar por impulsos y por lo que ocurre, sino que las regula, autorregula esas emociones y las utiliza desde la eficacia, lógicamente va a obtener mejores resultados en su vida que otra que se ve siempre completamente asaltada y que lo que va es reaccionando a una y a otra emoción. Bien, en este sentido, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, para potenciar, ¿no? Para poder regular nuestras emociones. Que hablaba hace un momento de la perspectiva positiva. La perspectiva positiva son muchas las investigaciones que afirman y que han mostrado que identificar las cosas buenas que nos ocurren, cosas buenas en nuestra vida, identificarlas de manera explícita, tomar conciencia de ellas, lleva a un aumento significativo de la felicidad en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que los seres humanos, desafortunadamente, la mayoría, estamos demasiado programados para centrarnos más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, ¿por dónde empezar para aprender a autorregular esas emociones? Vamos a empezar a invertir esto.
Vamos a empezar a reforzar y a potenciar las emociones positivas y de otra parte, lógicamente, vamos a empezar a trabajar para reducir las emociones negativas, de manera que esa descompensación que decía de que la mayoría de los seres humanos suelen tender más hacia lo negativo que hacia lo positivo, encuentre un equilibrio armónico. Porque, ¿qué son las emociones positivas? Las emociones positivas, en definitiva, son emociones que producen bienestar, ¿no? Felicidad, bienestar o felicidad de la persona y que pueda además centrarse tanto en el pasado, perdón, como en el presente, como en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos cultivar las emociones positivas? Hemos dicho que vamos a trabajar sobre dos patas, ¿no? Emociones positivas, vamos a ver cómo podemos fomentarlas y potenciarlas, y emociones negativas, vamos a ver cómo podemos quitarles el peso que tienen en este momento en nuestras vidas, ¿no? Como reduciéndolas, ¿no? O eliminándolas en la medida de lo posible. Las emociones positivas, rememorando emociones positivas. Fundamental. Aquí estáis viendo una serie de fotografías que ni más ni menos las he puesto para representando, pues eso, ¿no? Simulando momentos de alegría y de armonía, como por ejemplo este chico que va con su perro, ¿no? Paseándole, que va abrazado, un chico va abrazado como una muestra de cariño, ¿no? De bienestar. Esta puesta maravillosa de sol en la playa, esta familia que está junta, riendo, el nacimiento de un hijo, ¿no? Qué cosa tan maravillosa, es un milagro de la vida, ¿no? Se trata de que recordéis momentos de vuestra vida en los que hayáis sentido una emoción positiva, de alegría, de bienestar, de felicidad, de dicha, de ilusión, y las recordéis, las visualicéis, la rememoréis los sonidos de aquel recuerdo, olores, aromas, si los hubiera, tacto también, porque no todo el mundo tiene la misma facilidad para visualizar. Hay a quien se le da mejor visualizar, hay a quien se le da mejor reproducir los sonidos, hay a quien se le da mejor recordar a través del tacto, de las texturas. Eso es algo que en una formación que yo doy sobre la felicidad, de lo primero que hago es que las personas, darle una herramienta para que las personas averigüen, ¿no? Cuál es cuál es el modo en que predomina, ¿no? Precisamente en ellos, si es la visualización, la audición o la kinestesia. Un ejercicio que podéis hacer, por ejemplo, para rememorar estas emociones positivas de las que estoy hablando precisamente en este momento. Te sientas con una postura cómoda, pero las piernas relajadas, sin cruzarlas, ni los brazos tampoco cruzados, brazos sobre las piernas, manos sobre las piernas recostadas. Bueno, como cada uno se sienta cómodo, pero evitar cruzar las piernas ni los brazos, ¿de acuerdo? Haz una respiración profunda, varias, para que el ritmo cardíaco se vaya armonizando, y sobre todo porque cada vez que yo diga, siempre que me escuches a mí hacer una respiración profunda, siempre, aunque yo no lo diga de manera explícita, es centrándoos en la respiración. Una respiración profunda en condiciones, es decir, desde la zona pélvica hasta la zona de las clavículas, ¿vale? De los hombros y la zona de las clavículas, para que todo el aire recorra todo lo que es el tronco, pulmones, el pecho lleno, ¿vale? Que sea una buena respiración que nos oxigene. Y aunque, repito, aunque yo no lo diga de manera explícita, me refiero siempre a ese tipo de respiración, ¿vale? Y ahora escoge una emoción positiva, cierra los ojos y escoge una emoción positiva que te haya generado alegría, gratitud, serenidad,
interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, en fin, cualquier emoción positiva. Recuerda una situación o un acontecimiento del pasado que te generó esa emoción positiva. Llévate el tiempo que necesites para recordarla. Si quieres puedes hacer el ejercicio ahora mientras escuchas el vídeo o lo puedes hacer después cuando termines de ver el vídeo, ¿vale? Tienes que recordar el contexto, dónde estabas, qué podías ver en ese momento, quién había, ¿había alguien más? ¿Qué podías ver? ¿Qué olías? ¿Olía algo? ¿Qué sensaciones experimentabas? ¿Tocabas algo? ¿En qué pensabas? ¿Y qué agradeces de ese momento vivido? Estas preguntas que yo acabo de hacer son a modo orientativo, ¿vale? Tú déjate llevar por lo que vayas experimentando mientras realizas esa visualización. Cuando termines el ejercicio, compara cómo te sientes cuando terminas el ejercicio, porque se trata de que revivas, traigas al presente esa experiencia que te generó una emoción positiva y la rememores esa emoción positiva. De ahí la importancia que visualices, que reproduzcas sonidos, aromas, tacto, todo lo que te pueda servir de ayuda para rememorar esa emoción. Cuando termines el ejercicio, obsérvate cómo estás y compárate a cómo estabas antes de empezarlo. Si practicas esto todos los días, solo te va a llevar unos minutos, verás a lo largo del tiempo los efectos positivos. Y cuando digo a lo largo del tiempo, esto lo vas a notar enseguida. Esto en cuanto hagas el ejercicio lo vas a notar enseguida. Imagínate si lo repites todos los días o varias veces al día si tienes la oportunidad de hacerlo. Maravilloso, ¿verdad? Lo puedes incluso anotar. Puedes anotar lo que has rememorado en ese momento si te gusta escribir y tener un tipo de diario. E incluso te puedes poner una alarma en el teléfono que te recuerde que tienes que rememorar el momento positivo. En fin, ya cada uno como lo sienta. Esta es la primera pata. Hemos dicho que vamos a hablar también de cómo reducir las emociones negativas. ¿Para qué? Para lograr, ¿no?, ese mayor equilibrio emocional. Entonces vamos a hablar de 4 técnicas para reducir la intensidad y la duración. Recordad que en las emociones, o si no, para quien no lo sepa, lo digo, en las emociones siempre se habla de intensidad y siempre se habla de duración. Una misma emoción, la tristeza, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, no tiene por qué ser siempre con la misma intensidad. Se puede tener más o menos miedo, estar más o menos triste, sentir más o menos ansiedad. Lo mismo de la duración, ¿vale? Puede ser un sentimiento fugaz o puede ser algo que perdure más en el tiempo. Entonces hay distintos mecanismos para reducir estas emociones negativas. Uno de ellos y así empezar a controlarlas. Por cierto, la respiración correcta, ese oxígeno que entra dentro de la corteza prefrontal también contribuye a que nosotros gestionemos de una manera más eficaz las emociones. ¿Vale? No quiero entrar en el detalle porque si no ya me iría de lo que es el objeto de este vídeo, pero para que lo tengáis en cuenta. Una primera técnica, ¿ves ahí la imagen que se está viendo como un puzzle, ¿no?, de sí mismo? Es la técnica de la autoobservación. Se trata de observarte, pero como un actor, como un espectador. ¿Cómo actúo yo ante determinados eventos? Si yo discuto con alguien, hay ocasiones, yo sé que es complicado, porque cuando uno discute se enerva y se te puede ir de las manos. Yo sé que es complicado, pero
es algo que se va adquiriendo con la práctica, ¿de acuerdo? Si te das cuenta de que estás cayendo en esa discusión, de que te estás empezando a meter en una acción que te está generando emociones negativas, lo más acertado es parar y distanciarte y observar la situación desde fuera, como si fueses un espectador, como si fueses alguien que está sentado en una butaca de un teatro y está viendo esa discusión entre dos personas en las que tú no estás, entre las que tú no estás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Podría ponerme en la posición de la otra persona para entender el por qué está actuando así? Porque claro, no necesariamente, no se trata de justificar a toda costa a la otra persona, pero sí es verdad que hay veces que si nos ponemos en los zapatos del otro, de forma de hablar metafórica, podemos darnos cuenta podemos a través de la empatía, darnos cuenta de que la otra persona a lo mejor está actuando como está actuando por un motivo más o menos justificado, o si no, bien es cierto, no justificado, porque a lo mejor esa persona no lo sabe gestionar de mejor manera. Y nos puede llevar a, en vez de subirnos al tren de la discusión y de seguir alimentando esas emociones negativas, pues a gestionarlo de una manera más eficaz, más inteligente y disminuir la intensidad, ¿no? Y la duración de eso que acontece. Bueno, eso sería uno. Hay otra técnica que es de la distracción, ¿no? Se trata de apartarte de los pensamientos que te alimentan esa emoción negativa. Hay veces que estamos sentados haciendo algo o no haciendo nada, mirando a algún sitio, y de repente empiezan a invadirnos pensamientos en la cabeza que nos empiezan a generar malestar. Os ha pasado, ¿verdad? Creo que esto nos ha pasado prácticamente a la totalidad de las personas. Entonces, es bueno de manera consciente eh, fomentar otro tipo de pensamientos. ¿Para qué? Para distraer esos otros y que desaparezcan. Otra forma también es a ponerte a actuar, a hacer algo. Ponte a hacer algo, ponte a leer, ponte a ver un programa que te guste, ponte a algo, ¿vale? Hacer algún pasatiempo, algo que te distraiga y que te aleje de eso que te está generando esa emoción negativa. Que repito, puede ser un pensamiento, no tiene por qué ser un hecho que te esté pasando en ese momento, ¿vale? Otra técnica, la tercera, la de la purga. ¿Y qué es la técnica de la purga? Pues ahora mismo te lo voy a decir. Se trata de expresar por medios indirectos a través de interlocutores. Yo tengo una amiga que me decía que cuando tenía algo que la perturbaba, que la molestaba y tal, en la cola de la pescadería o de la frutería del supermercado se lo contaba a la primera persona que pillaba y se desfocaba. A mí me hacía gracia cuando me contaba esto, decía, pobre el de la cola. Pero ella se quedaba más a gusto que la mamá porque le funcionaba. Hombre, yo esto no os digo que lo hagáis. Si tenéis una persona de confianza con quien podéis hablar y expresarlo, pues es una forma de sacarlo de vosotros, ¿de acuerdo? Pero hay otros mecanismos, hay otros métodos, como por ejemplo escribir. Imaginar que le estáis escribiendo una carta a esa persona, no tenéis por qué dársela, no tenéis por qué dársela, porque este ejercicio de purgar para vosotros, para reducir el efecto de esa emoción negativa en vosotros, ¿vale? La escribís y le decís qué es lo que os molesta, qué es lo que os hace sentir mal, qué es lo que, en fin, como si la tuvierais delante y le quisieseis expresar lo que os está generando, ¿no? Esa situación que haya acontecido, o algo que ha dicho, o algo que ha hecho, en fin. Bien, pero es importante que cuando terminéis de hacer este ejercicio, también escribáis qué habéis aprendido de eso que ha pasado, ¿vale? ¿Para qué? Para que lo transmutéis. Al final se trata de dar luz a la oscuridad. Nosotros, parte de nuestra
son esas emociones negativas que en ocasiones no sabemos gestionar. Si le ponemos luz, es una forma de ponerle el foco, de verla desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, de ver qué efecto surten en nosotros, qué podemos hacer para evitarlo y qué aprendizaje hemos sacado de eso, que gracias a lo cual, ojo, gracias a lo cual hemos realizado el trabajo posterior y hemos dado luz y hemos transmutado gracias a esa luz, entendiéndola como comprensión, como entendimiento, la hemos transmutado en sabiduría. Se trata de eso, de poner luz en nuestra oscuridad, de aprender a gestionar y transmutar esas emociones negativas, ¿vale? Para permitirles que expresen el aprendizaje que nos traen, porque todas las emociones nos traen un aprendizaje, todas. Bien, y por último, la técnica de la toma de distancia. Me habéis escuchado en varias ocasiones, incluso lo he dicho hace nada, unos minutos en este mismo vídeo, tomar distancia, como si fuese un observador, un espectador, ¿no? Se trata de tomar conciencia de esa emoción y de tomar distancia. Es como el autoconocerte, ¿no? Estamos relacionados, para mí, estamos relacionados con la autoobservación. Se trata un poco al hilo de lo que yo decía, la autoobservación, de tomar distancia y reproducir lo que está pasando, pero como un mero observador, ¿vale? Para ver, bueno, pues si podrías haber actuado de otra manera, si en vez de cómo lo hiciste, qué es lo que realmente está pasando ahí, si realmente tiene la importancia que le diste, que le estás dando en su momento. Esto lo puedes hacer, lo suyo es hacerlo en el momento, ¿vale? Que se puede lograr, pero depende lógicamente del momento. Todos los días no lo tenemos iguales y además es coger práctica, ir practicando, pero si no, se puede empezar en el momento que acontece algo que te genera una emoción negativa. En cuanto pase, te buscas un espacio donde estar tranquilo y poder rememorar eso. Ojo, rememorarlo para entender qué ha pasado y cómo evitarlo en la siguiente ocasión y sacar el aprendizaje. No para regodearte en la emoción, no para quedarte enganchada. Las emociones vienen y se van. Lo malo es cuando te enganchas y la compras como si fuera de por vida, una oferta, súper oferta. No, no se trata de eso, se trata de liberar el aprendizaje. Bien, pues visto esto, solamente me queda añadir que se puede aplicar para ser más resiliente y ojo, que lo que os acabo de decir, telita, que si lo empezáis a aplicar, de verdad que vais a notar muchísimo los beneficios, muchísimo los beneficios. Cada vez que os veáis expuestos ante una situación no tiene por qué ser que acontezca un hecho concreto, puede ser un pensamiento, puede ser una persona, ¿vale? Explicad los sentimientos que esta situación os está despertando, ¿vale? Reflexionad sobre las distintas opciones que tenéis para resolver esa situación, ese encuentro, ese pensamiento. Cuando tengáis esas posibles opciones de cada una de ellas, reflexionad sobre las posibles consecuencias. ¿Para qué? Para que elijáis la que más positiva pueda ser, ¿no? Esto es como si hay varios caminos, uno más empedrado, otro con un río que lo cruza, otro con flores de lavanda y unas encinas maravillosas y otro que está lleno de piedras y rocas todo el tiempo. Entonces, para que elijáis aquel que sea el más beneficioso. Y aplicar soluciones. ¿Vale? Aplicar soluciones. Una vez que hayáis visto, reflexionado las consecuencias, elegir una acción a aplicar que solucione esa situación. Bueno, pues aquí hemos llegado. El próximo día vamos a ver cómo cultivar la gratitud, porque de verdad que la gratitud tiene un impacto muy positivo en nuestras vidas, muy positivo. Y
también lo tiene en el nivel de resiliencia, muy positivo. Lo verás en el próximo vídeo. Bueno, espero que os haya gustado esta información. Recuerda, si consideras que este contenido es interesante, compártelo. Compártelo porque a otras personas les puede ir muy bien. Y este contenido yo lo estoy compartiendo de manera gratuita, pero es un curso que yo en su día, en el pasado, di con coste. No asocies, no subestimes el valor de la información que comparto. Gratuito no es equivalente a no valioso, ¿vale? Entonces, si a ti te ha resonado, compártelo con otras personas para que llegue al mayor número posible. No por mí, sino porque si algo en algo les puede beneficiar, para que ese beneficio llegue a ellas. Hasta pronto.